fuerte. Adelante. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Esta noche el Grupo Peruano de Historia del Derecho se complace en presentar la exposición de la historiadora Marilyn Céspedes, denominada Taller de Historia, una experiencia de divulgación historiográfica en las plataformas digitales. Marilyn Céspedes es historiadora egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en varios proyectos de divulgación histórica en diferentes plataformas digitales. Fue parte del equipo de investigación en la realización del videojuego 1821, la lucha por la independencia, gestionado por el grupo Avatar. También trabajó en Radio Nacional, produciendo y conduciendo el segmento denominado En un Minuto, en donde se explicaban temas de historia en un minuto. Es fundadora y directora de Taller de Historia. Este es un proyecto de divulgación historiográfica en las redes sociales. Puede iniciar su exposición, historiadora Marilyn Céspedes. Marilyn Céspedes. Puede iniciar su exposición. Bueno, gracias. Gracias Ernesto, gracias también José Carlos por la invitación. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? Porque tengo algo para proyectar, para acompañarme. Ya está. Ok. A ver. ¿Se está viendo, creo? Ya. Bueno, primero agradecer, como ya les mencioné, la invitación. Y yo estoy aquí para hablar sobre esta experiencia de taller de historia, que de hecho es mi proyecto que ya tiene aproximadamente 5 años en redes sociales. Comenzó primero en YouTube y ahora está presente también en TikTok, en Instagram y en un par de meses en un podcast en Spotify. Y bueno, este es un proyecto de divulgación historiográfica, adjunto el adjetivo historiográfica porque lo que me importa aquí es hablar sobre historiografía, sobre metodología de la historia, sobre teoría de la historia, básicamente que la gente sepa cómo funciona la historia y cómo se construyen los relatos históricos que conocemos. Es una mirada distinta a lo que usualmente se podría conocer en divulgación histórica, en donde se priorizan sobre todo hechos, personajes, información de ese tipo, ¿no? Que es necesaria, pero mi propuesta es un poco distinta y la quiero explicar aquí. Bueno, quisiera comenzar con esta pregunta que es, ¿por qué divulgar? ¿No? Creo que es importante plantearla porque es evidente que en la actualidad hay una gran demanda de personas que están buscando contenido sobre temas de historia y constantemente lo consumen en las plataformas digitales, ¿no? O sea, nada más tenemos que entrar a YouTube, buscar videos, no sé, sobre la Guerra del Pacífico, sobre el Imperio Inca, o incluso ver en Netflix que muchas producciones de contenido histórico tienen demanda. Entonces, hay mucha gente y millones de personas que lo están viendo. Y si hay demanda de este tipo de contenido, también quiere decir que hay gente produciéndolo y transmitiendo información a un público masivo en las redes sociales o en las plataformas digitales, ¿no? Pero algo que también es real es que este tipo de labor o de acción de divulgar no está recayendo en los historiadores, ¿no? Principalmente está recayendo en comunicadores o en aficionados a la historia, que no es, algo positivo también, no lo digo en aficionados en una connotación negativa, ¿no? Pero algo que es real es que en las facultades de historia no se promueve para nada este tipo de acción de divulgar y muchas veces se queda enclaustrado en un mismo círculo y la información circula de un lugar, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es dentro de esta ecuación, digamos, que no son los historiadores o los investigadores de las ciencias sociales quienes ocupan este rol. Pero más allá de la profesión que tenga el divulgador, el objetivo de la acción de divulgar es democratizar el conocimiento, ¿no? Que éste llegue a más personas y que estas personas creen una propia opinión sobre un tema de historia. Y de hecho, la acción de divulgar está presente en muchas disciplinas como la medicina, el derecho, la sociología. Cada una de estas disciplinas tiene sus propias herramientas para poder transmitir el conocimiento.
Y en el caso de la disciplina histórica, pues también hay algunos criterios particulares que considerar. Y para eso quiero que volvamos al punto de partida de la ciencia histórica, que es esta pequeña ruta que lo podemos ver aquí. ¿No? Quizá para mucha gente, gente que no está cercana a la academia o ese tipo de espacios, la historia parece como algo que está hecho, que siempre ha estado ahí, que está escrito siempre, pero lo cierto es que no. Hay todo un proceso de construcción detrás en donde se van creando ciertos pasos para el producto final que entendemos nosotros como historia, ¿no? En nuestro lenguaje, por ejemplo, nosotros no identificamos la historia. A un relato le decimos historia, pero a la ciencia histórica también le decimos historia, ¿no? Por ejemplo, en inglés tenemos story, history, igual en el alemán hay una diferencia para este tipo de términos, pero en el español no hay esa diferenciación. Entonces, entendemos relato como historia. Pero bueno, este es el circuito que tradicionalmente se sigue para nosotros llegar a la construcción del conocimiento histórico, que le he puesto aquí. Entonces, primero ocurre algo, un acontecimiento en el mundo. Vamos, para efectos de esta ponencia, vamos a tomar como acontecimiento, suceso, hecho, como si fueran sinónimos. Ocurre algo en el mundo y esto va a ser registrado luego por alguien, ¿no? En un formato particular, que tradicionalmente es un formato escrito, ¿no? Puede ser un documento, una carta, una nota periodística incluso. Y este registro luego se va a convertir en una fuente de información que posteriormente va a ser revisada por un historiador, que es la persona que va a interpretar los hechos, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahí esta ruta. Este historiador va a escribir algo sobre lo que ha consultado, ¿no? Más o menos las fuentes de información que vemos aquí. Entonces, este historiador o historiadora, vamos a ponerle género masculino, tiene su propia mirada del mundo y con esta información va a contrastar y seleccionar todo lo que ha revisado para crear un relato histórico que llega hasta nosotros en forma tradicionalmente de libro. Entonces, lo que hacen muchos divulgadores o lo que hacen muchos canales de divulgación es solamente quedarnos en este paso, ¿no? Y lo que se divulga son relatos, narraciones históricas que, como lo mencioné al inicio, se entiende también como historia, ¿no? No hay esta diferenciación todavía. Entonces, nos quedamos solamente tradicionalmente en este tercer paso. Pero hay un cuarto paso más, si se le quiere ver así, que es el análisis de estos relatos escritos por los historiadores, porque hay muchos historiadores escribiendo sobre un mismo tema. Claro, lo que van a escribir no necesariamente es lo mismo, ni parte de la misma pregunta de investigación. Hay muchos relatos sobre un tema, ¿no? La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, encontramos muchos historiadores escribiendo. Y lo que hace la historiografía en este caso es analizar esos relatos, ¿no? Y mi propuesta con este taller de historia, con este proyecto de taller de historia es cerrar este círculo, o bueno, continuar este círculo hasta la historiografía y que la gente que consume el tipo de contenido de taller de historia sepa qué es lo que ha tenido que pasar para que un historiador escriba de esta manera, qué tipo de información consultó y qué genera eso en la gente que consume ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, mi propuesta es justamente finalizar este circuito del conocimiento histórico, ¿no? Volviendo aquí hasta la parte de la historiografía. Entonces, hasta este punto tenemos como producto final la escritura, ¿no? De un relato histórico que, ya lo mencioné, llega a esto, y con la historiografía lo que nosotros hacemos es una evaluación y preguntarnos, ¿no? Cómo se construyen estas narraciones, cómo interpretó las fuentes este historiador, cómo se construyeron estas narraciones y cuáles son las más aceptadas, ¿no? Porque siempre los relatos históricos no solamente son validados por la academia, sino también por el público que los consume. Y eso también es muy importante de resaltar. Y bueno, algunos puntos para resaltar aquí, ¿no? Como ya lo mencioné, la gran mayoría de proyectos de divulgación se concentra en difundir relatos, ¿no? Se le da prioridad a hechos, personajes y datos, lo cual está bien porque es lo que permite contextualizar, pero no solamente deberíamos quedarnos en eso, ¿no? Sino también preguntarnos qué es lo que ha pasado para poder llegar a esa información.
Ahora, consumir este tipo de contenido donde solamente nos quedamos con hechos, personajes y datos, también puede reforzar algunas narrativas históricas dominantes, ¿no? Y llena de lugares comunes entendidos como clichés, algo así, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el 28 de julio es el día de la independencia del Perú. Se deja mucha información detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una mirada centralista de la independencia, por ejemplo. Chile como el villano de la Guerra del Pacífico también. De repente, si vemos lo que se ha escrito en Chile sobre la Guerra del Pacífico, la perspectiva es otra. Otro también muy común, el triunfo de Alberto Fujimori contra el terrorismo, ¿no? Que este es un poco todavía mucho más debate en las redes sociales, genera bastante debate. Entonces, aquí quisiera acotar una cita que me gustó mucho del historiador Hernán Apaza, que analizó también un caso parecido para Argentina, pero me gustó mucho esto, ¿no? Repasando los diversos artículos, revistas, contenidos históricos de las publicaciones de divulgación histórica, los programas referidos a temas históricos, observamos que los objetos y argumentos con los que se discute son los mismos. Lo que se está divulgando es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, tradicionalmente también lo que nosotros aprendemos en el colegio, lo seguimos divulgando después, pero ese contenido que nosotros aprendimos en el colegio está mediado también por una institución, que en este caso es el Estado peruano, que de repente no nos presentaron a otros historiadores o historiadoras y solamente nos quedamos con eso y vamos repitiendo esa información. Cuando sabemos que la historia es debate siempre, siempre hay debates historiográficos, siempre hay nuevas propuestas para poder entender lo que está ocurriendo o lo que ocurre. Ok, continuamos. Entonces, aquí me pregunto también, ¿dónde queda la historiografía dentro de la divulgación? Dentro de la cadena de divulgación. Y esta es la cadena tradicional de divulgación, ¿no? Partimos del punto de la producción de las investigaciones, ¿no? Aquí nos hemos quedado en que los historiadores constantemente están escribiendo, constantemente y simultáneamente están escribiendo relatos sobre un tema al azar, ¿no? Un tema sobre historia, un tema específico. Lo vemos en libros, papers, esos principalmente los canales de información. Luego hay un mediador que ciertamente no es el mismo, puede ser el mismo historiador, pero en la gran mayoría de casos, como dijimos, es un comunicador o un aficionado a la historia. Eh, que utilizan sus propias herramientas también para poder comunicar. Entonces muchos tienen su propia forma de hablar, algunos lo hacen en voz en off, no sé si se han topado con este tipo de videos en YouTube también, entonces tienen sus propias herramientas. Y crean un nuevo relato histórico a partir de lo que han leído, entonces se convierten en un segundo filtro, ¿no? Tenemos, si volvemos a la primera cadena, el historiador es un primer filtro, ¿no? Y luego en esta cadena de divulgación, el mediador se convierte en un segundo. Entonces, es como el teléfono malogrado a veces también, ¿no? Si la información no está llegando bien, se repite mal. Y luego esta información se va a transmitir a un público, acoto esto nuevamente a la expectativa, porque sí hay gente, sí hay mucha gente interesada en conocer este tipo de contenido de historia. El problema es que estas personas pues le dan más validez a unas personas o a unos comunicadores que a otros, ¿no? De repente prefieren ver a un youtuber que consumir, no sé, una ponencia en internet, algo así. Entonces, a eso me refiero un poco. Las herramientas que utiliza el mediador también va a ser muy importante aquí. Y para eso también quisiera que nos tomemos, perdón, aquí, me quedé aquí. Entonces, algo que está fallando aquí, bueno, que no diré que está fallando, pero que resulta insuficiente es el rol del mediador, ¿no? Como mencioné, este es un segundo filtro. Aquí algo está fallando porque es insuficiente si lo que queremos es completar la cadena de divulgación historiográfica, ¿no? Nos estamos quedando solo en la divulgación de relatos, pero se quedan al aire varias preguntas transversales. Y aquí mi propuesta es que prestemos atención a la labor del historiador, ¿no? Que ciertamente para la academia es un poco más conocido, pero para la gente no. Lo que hace un historiador en su día a día es revisar información, pero también contrastarla, revisar fuentes, proponer hipótesis, y si nosotros tratamos de comunicar esta información al público,
esta persona pues van a tener mayores herramientas para poder comprender lo que se escribe sobre historia. No, no solamente decir la historia es única, porque partimos también de ese hecho, ¿no? Justamente por eso puse la cita de Edward Hallett Carr, que es un historiador británico que escribió un texto que es la historia, que a mí me gusta mucho y lo he utilizado bastante también, que menciona lo siguiente: los hechos de la historia nunca nos llegan en estado puro, ya que ni existen ni pueden existir en una forma pura. Siempre hay una reflexión al pasar por la mente de quien los recoge. De ahí que cuando llega a nuestras manos un libro de historia, nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió y no a los datos que contiene. Preguntarnos quién lo escribió, no más que decir qué pasó, quién lo escribió, desde qué perspectiva lo escribió. Entonces, si nosotros les damos esta herramienta al público interesado, pues va a tener una mirada más crítica sobre lo que se escribió de historia, ¿no? O la historia en sí. Y ya no se va a perpetuar esta idea también de que la historia es una y que vamos siempre detrás de la verdad, que ciertamente es muy decimonónica también, ¿no? Es esta idea del positivismo, la historia positivista, ¿no? Donde hay que ir siempre detrás de los datos, las fechas. No, porque como menciona Edward Hallett Carr, el historiador es un filtro y el divulgador en este caso es un segundo filtro más. No, y bueno, aquí me gustó mucho esta imagen de un libro que estuve leyendo hace poco que se llama Homo Historicus, descubre al historiador que llevas dentro, en donde se plantea un poco cuál es la ruta que sigue el historiador para poder hacer su propuesta, ¿no? De, bueno, una hipótesis sobre una pregunta que tiene, ¿no? El historiador, que ciertamente tiene sesgos, plantea una metodología para poder conocer algo que quiere saber, ¿no? Y tiene que revisar fuentes y todo ello. Entonces, este circuito que aparece aquí de la revisión de fuentes, uno podría pensar, ¿realmente el público debe saber esta información? ¿Por qué no solamente que se quede dentro de la academia o de los historiadores, ¿no? Pero yo creo que sí es posible, o sea, no es como si fuera o sea, por ejemplo, el público general no podría hacer el oficio de un médico o, no sé, de un ingeniero. Pero en el caso del historiador, con las herramientas adecuadas sí se podría llegar a tener estas herramientas para tener una mirada más crítica, ¿no? Obviamente quizá va a ser un poco probable que escriban un paper o una investigación, pero esta mínima información sí es posible comunicarla, ¿no? La gente puede hacerlo y hoy en día hay muchas fuentes históricas digitalizadas que están open access, de libre acceso y lo pueden consultar. Ok. Entonces, bueno, algunos puntos para resaltar también. En muchos casos el público no conoce las fuentes de información y que permitieron la construcción de un relato y se creó una expectativa de que existe una sola forma de contar un suceso, ¿no? El caso clásico, que pues, siempre es el ejemplo de la Guerra del Pacífico, que es muy distinto cómo se escribió aquí la historia sobre este suceso. Si nos vamos a Chile es distinta y si nos vamos a Bolivia también, ¿no? Y también es importante mostrar el contraste de narrativas y prestar atención al debate historiográfico, porque esto es muy importante. Esto es lo que permite el surgimiento de nuevas narraciones que desafían los relatos dominantes. Y un caso clarísimo aquí también es el de las tesis sobre la independencia del Perú. ¿No? Por ejemplo, tenemos este debate en los años 70 de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que tienen una propuesta acerca de que la independencia fue concedida, que llegan los ejércitos extranjeros, tradicionalmente lo que se pensaba, ¿no? Que había sido algo netamente peruano, que la élite criolla quiso, pues, buscó la independencia, ¿no? Entonces, este tipo de información también es importante compartirla, ¿no? Y aquí nuevamente otra cita que me gustó de Hernán Opaza es: podía ser exitosa una narrativa historiográfica que no construyera sus relatos sobre los lugares comunes de la historia nacional, cuyo origen social está en la escuela. Hace énfasis un poco en lo que aprendemos en la escuela, como lo dije hace un poco, ¿no? Hace un momento. Mucha de esa información nosotros la seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y si nosotros no conocemos qué otras cosas más se publicaron, pues vamos a seguir reforzando esa mirada que, como lo dije, está mediada por un actor, que en este caso es el Estado peruano, o para efecto de eso, quien haga los manuales escolares, ¿no? de los colegios. Y bueno, ahora hablando de las plataformas digitales, algunas claves para la divulgación de contenido historiográfico. Menciono esto también porque creo que hoy en día todas las disciplinas de humanidades, de letras en general,
nos hemos enfrentado a que tenemos que estar presente en las redes sociales, si no, para qué escribimos, para qué investigamos, si la información va a seguir recayendo en un solo círculo? Entonces tenemos que estar presente en las redes sociales de nuestro público objetivo y cada disciplina o cada grupo tendrá su propio público objetivo. En este caso a mí lo que me interesó desde un inicio con esto es que también la gente se anime a estudiar la carrera de historia. Entonces, quizá me estoy explayando un poquito de lo que voy a continuar, pero estas herramientas también les permiten a la gente saber qué es la historia, cómo funciona. Hablo también del campo laboral y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, algunos consejos que yo, bueno, de mi experiencia he podido sistematizar es este, ¿no? Primero, conocer cómo funciona la plataforma digital. No es lo mismo publicar en YouTube, que te da puedes publicar videos de hasta 3, 4 horas o más, a publicar en TikTok, que son videos de 1 a 3 minutos como máximo, ¿no? Esto es muy importante, conocer cómo funciona la plataforma. Luego, necesitamos investigar y elaborar una pauta sobre el tema que vamos a comunicar. No, por más que nosotros seamos expertos en el tema que vamos a comunicar, por ejemplo, digamos, ¿no? Alguien que hizo una tesis sobre la independencia, por más que sepas todo sobre ese tema, hay que armar una pauta, obviamente, para poder comunicar lo más importante. La gente en las redes sociales te ve los primeros 20 segundos y si no te gusta, ya no te ve. Y eso, aunque no nos guste, pues tenemos que tratar de jalar el ojo, algo así, ¿no? Para que la gente te quede viendo o escuchando. Lo segundo, el tercero es utilizar un lenguaje accesible para la audiencia. Que lenguaje accesible no significa sacrificar algunos términos, ¿no? Que es algo que una vez estaba hablando con un compañero. A veces hay cosas que son difíciles de explicar y la gente se va a dar cuenta de eso, pero uno va a tener que hacerlo, ¿no? No es que siempre vamos a tener que hacerlo todo sencillo, ¿no? Porque la gente sabe también, piensa por sí misma. Entonces, no tratar de sacrificar algunos conceptos, algunas cosas que pueden ser muy difíciles. Si te vas a demorar un poco más en explicarla, pues normal, utilizas otros recursos, pones subtítulos o, bueno, lo que ustedes crean conveniente. Luego también hacer énfasis en el contexto y cuestionar los discursos dominantes, ¿no? Que es tradicionalmente lo que aprendemos en el colegio, que esto creo que a todos nos pasa que cuando nosotros estamos en el colegio, luego en la universidad o donde estudiemos en superior, vemos que hay más cosas, ¿no? Entonces, eso también es importante hacerlo evidente. Perdón. Luego también mencionar las fuentes de autores que hemos revisado para poder comunicar el mensaje. Y es importante que lo que nosotros estemos citando o mencionando de una forma indirecta, porque ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que en TikTok nosotros también citamos, ¿no? Tenemos que decir de dónde sacamos la información y muchos TikTokers ponen ahí toda la referencia, incluso de dónde sacarlo, el link, todo. Eso es muy importante porque la gente va a querer revisar y tienes que ir, mostrarle dónde se encontró esa información para que vaya y lo busque ahí también. Entonces, de preferencia es utilizar y consultar material que esté de libre acceso. Y finalmente, y ya un poco redundante también, es usar material audiovisual, ¿no? Aunque no nos guste, eso es importante para acompañar el contenido. Y hoy, no sé si lamentable, para mí lamentablemente, pero todo tiene que ser, tienes que incorporar imágenes, videos. Yo inicié con mi canal de YouTube hablando yo sola, ¿no? Pero me di cuenta que cuando metía imágenes, videos, habían más vistas. Entonces, eso realmente funciona y ya. Pues un podcast es distinto en ese caso, ¿no? Y es para escuchar nada más, ¿no? No requiere tanto audiovisual. Sí. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos, un poco acerca en TikTok sobre todo, que es donde estoy ahora un poco más activa porque me interesa, como lo mencioné, un público más joven y también que se interese en estudiar la carrera de historia. Eso, digamos que me he puesto mi objetivo como para este año. Entonces, estos son dos videos. Uno es un trend un trend que podríamos decir historiográfico, ¿no? En donde yo menciono, para entender la guerra del Pacífico, no solo basta con leer historiadores peruanos, es necesario leer historiadores chilenos y bolivianos, ¿no? Y en el otro video también un video recomendando
libros sobre la Guerra del Pacífico, pero hoy en día la tendencia sobre este tema es la coautoría, ¿no? O sea, se escriben autores peruanos-chilenos, ¿no? En un mismo libro. Este es el de José Chaupis y el de Claudio Tapia. También está Parodi con otros historiadores chilenos también. Entonces, un poco compartir esa tendencia historiográfica. Y algunos comentarios un poquito representativos, ¿no? De algunos o de otros, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que dice nunca voy a leer historiadores bolivianos, ¿para qué los voy a leer? Otros que, bueno, apoyan esta versión de que teníamos que leer, ¿no? Hay un poco de todo. Eh, entonces, este tren a mí digamos que tuvo bastantes vistas, la gente se interesó, hubo un debate interesante en las redes sociales, siempre tratando de que sea con respeto, ¿no? Porque hay gente también que es maleducada, pero siendo moderadora en los comentarios, uno puede sacar también cuál es la impresión que tiene la gente, ¿no? Y este de aquí también es uno que me gustó mucho, y lo pongo de ejemplo, es acerca de las representaciones visuales de los incas. Y esta es de una tesis que yo leí hace poco ay, no me acuerdo, aquí está, de Juan La Cruz Bonilla. Esta tesis hace un análisis de aproximadamente 500 imágenes sobre cómo han sido representados los incas en dibujo, no sé si lo quieren ver así. Y va desde la crónica de Pedro Cieza de León hasta las láminas de Huascarán, si lo quieren ver así. Entonces, hay alrededor de 500 imágenes y uno puede ver cómo van cambiando esas representaciones, ¿no? Un Inca de inicio de 1500, por ejemplo, es muy distinta del Inca que aparece en el contexto del gobierno de Juan Velasco Alvarado, por ejemplo. Es algo muy, muy cambiante, ¿no? Entonces la gente se pregunta ahí, ¿y por qué cambiaron? ¿No? ¿Qué es lo que pasó para que tuvieran que cambiar? Por ejemplo, ahí en esta imagen que aparece aquí, es Atahualpa, que es representado por Theodore Brie, o Brie, no recuerdo bien cómo se apellida, pero es casi casi representado como un inca con taparrabos, ¿no? Una mirada bastante occidentalizada de cómo es el imperio incaico, ¿no? Y aquí comentarios como antes los representaban como romanos, ahora los dibujan como Avengers, ¿no? Porque si uno ve las láminas Huascarán de actual, o cuando hacen cómics, los incas pues aparecen representados de otra manera. Y hay un porqué, ¿no? Entonces, yo lo que tuve que hacer para hacer este video fue leer toda la tesis, hacer un guión y tratar de explicarla en 3 minutos. Y bueno, comentarios de aquí de la gente también, ¿no? Que de repente les gustó. A mí me gustó mucho hacer este video, obviamente fue insuficiente, pero hay un ejemplo, ¿no? Bueno, estos son otros videos míos de YouTube eh, que son un poco ya más yo hablando a la pantalla, en algunos casos con imágenes también, ¿no? Que la gente también interactúa bastante con eso, lo pueden buscar ahí. Pero ahora, como mencioné, mi prioridad ya no es tanto YouTube, probablemente retome en algún momento, más estoy enfocada ahora en TikTok. Y algunas propuestas también de divulgación historiográfica que quizá quieran revisarlo y que a mí me ayudó también para poder incorporar esta mirada a mi propio proyecto. Son dos que me gustaría hablar aquí brevemente. Este es el condensador de flujo, que si son fanáticos de Volver al Futuro, es lo que permite hacer el viaje en el tiempo, ¿no? Esta cosita de la Y. Entonces, este es un programa que sale también por la televisión española, pero también está en digital, así que por eso lo coloco aquí. Es un programa producido bueno, producido sobre todo por historiadores, por 3 historiadores, que son los chicos que están aquí, ellos, ad absurdum, ellos aquí. Son los productores, obviamente tienen un equipo detrás también, pero es uno de los ejemplos en donde por primera vez, creo, bueno, yo no he visto otro caso, están historiadores en la producción tomando decisiones, ¿no? Bueno, entonces, aquí tienen algunos segmentos que a mí me gustan bastante, es este de aquí, las fake news históricas, que nosotros nos enfrentamos constantemente a esto. Se invita a un historiador para que pueda conversar y hablar acerca de este tema, y se muestran, ahí tienen una pantalla de fondo donde se muestran
textos, también si hay entrevistas, también se muestran ahí para poder desmentir esta fake news, ¿no? Luego también tenemos el bloque Lo Imposible, que son casos pues muy, muy increíbles. Es algo increíble que haya podido suceder en el mundo, ¿no? En este caso, esta historiadora está explicando acerca de la matanza en el Congo con Leopoldo II de Bélgica. Mencionan libros también que la gente puede consultar, entonces la información súper, súper planeada. Y un segundo caso, un segundo ejemplo que a mí me gusta bastante es historiografía mexicana, que exactamente su nombre lo dice todo. Y este es un podcast, ahora se está manejando, bueno, es siempre ha sido un podcast que tiene en historiografiamexicana.com y también está en Spotify. Pero este podcast justamente es una lectura en voz alta de determinados textos de la historia mexicana. Entonces, por ejemplo, en Idea de la Historia tienen a muchos teóricos de la historia de México y se leen lo que ellos han escrito, ¿no? Por ahí tienen a Edmundo O'Gorman, ¿no? Por ejemplo, por ahí, y otros más. Y es muy bonito, dura 15 minutos, pero es la idea de ir escuchando lo que algunos historiadores e historiadoras escribieron antes. Entonces, ahí les dejo algunas series que ellos tienen, están activos todavía, así que me gusta bastante mucho también esto. Y bueno, estas son algunas referencias que utilicé para poder hacer esta presentación. Y gracias. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales. Taller Ristra. Muchas gracias por tu exposición, Marilyn Céspedes. Muy excelente todas tus ideas que nos has dado sobre lo que constituye, ¿no?, este trabajo de divulgación histórica a través de las redes sociales, a veces muy poco entendido, pero que a través de tu exposición nos damos cuenta claramente lo importante que es la difusión de la historia a la sociedad, ¿no? Ahora vamos a pasar a una estación de preguntas, así que quienes quieren formular sus preguntas pueden hacerlo en este momento. Tony Walter Abanto, te doy el uso de la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He visto con agrado tu exposición. Yo simplemente quiero agregar dos puntos que me causan, que me causan temor y que creo que pueden llevar también a la controversia y también pueden llevar a la discusión y puede hacer esta charla un poco más profunda. Primero, has citado a Edward Carr. Carr es famoso, pues es un teórico de las relaciones internacionales, y su contraposición fue el profesor Waltz, diciendo bien claro que esa frase que tú bien has citado es errónea. Waltz tiene un texto que se llama Theory of International Politics, en donde bien en claro Waltz señala que no existe formas en las cuales crear ciencia. Y Waltz en su texto da formas en las cuales cómo se puede crear ciencia. Y justamente critica a Carr con usando esa cita, porque dice Waltz que justamente no necesariamente la historia está manipulada, sino que hay métodos y formas en las cuales se puede lograr ciencia en sí. Eso sería o sea, me voy a poner waltziano, ¿no? Me voy a poner medio, en este caso, o sea, me voy a poner así medio antagonista. No lo hago de mala onda, sino lo hago para la discusión misma. Y la segunda, la segunda idea que voy a proponer es que precisamente partiendo de Waltz, se está haciendo, o sea, se podría ver esta narración de la historia como una, entre comillas, banalización de la historia. Es decir, porque hay muchos, y bueno, tanto tú y yo lo sabemos, muchos videos en TikTok o muchos videos en YouTube donde la información es errónea y donde no se sigue una metodología, como diría Waltz, para transmitir verdadera ciencia. Entonces, por eso Waltz contradice a Carr. Es decir, tú lo que dices es que cualquiera puede agarrar e interpretar un evento histórico,
pero tú no planteas la idea de que exista una metodología para que exista algo, para que sea científico en sí. Entonces, y yo veo eso en varios videos de YouTube. Y veo varios videos también, veo esa falta en lo que sería también en videos de TikTok, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría que, o sea, ¿cuál sería o sea, utilizando obviamente, tú te has basado en CAR, que a mí no me gusta personalmente, yo sigo más a lo que es Merchant-Hammer, pero bueno, o sea, poniéndonos en términos waltzianos, o sea, ¿qué le responderías tú a los waltzianos? Porque acá en Estados Unidos existe una escuela muy, muy fuerte de waltz, y no solamente eso, voy a agregar un tercer punto también, diría, sí, todo bien bonito con lo que tú expones, pero ¿qué pasa con la data? O sea, con los datos, ¿no? Acá en Estados Unidos hay una fuerte predisposición a usar data. Entonces, podemos hablar de teorías, todo bien bonito, en lo que es esto, sí, así se formó la Guerra del Pacífico, bla, 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 pero, ¿no? Y los datos, o sea, dame tus números, dame tus cifras, ¿no? Entonces, yo veo también eso, ¿no? Que falta mucho en lo que es al momento de transmitir comunicativamente, transmitir esa información de manera adecuada y correcta, ¿no? Pero bueno, son términos para la discusión y para profundizar un poco más. ¿Respondo ahora o espero al otro? Sí, a ver, José Carlos, puedes hacer tu pregunta, ¿no? Y de repente al final ya, si te parece bien, Marilyn, podrías responder a las diferentes preguntas que se te hagan, ¿no? Así es. Adelante, José Ya, Carlos, pregunta. ok. Bueno, gracias Marilyn por la exposición. En realidad, en el grupo, yo creo que en el grupo de Historia del Derecho hay una suerte de, digamos, una intención de tener un repositorio virtual, tener cierta presencia también en redes sociales en general. Yo creo que eso es algo saludable para el grupo y por eso, aunque eso es, digamos, unos pasos bien chiquitos que se tienen, me parece en realidad súper y muy valiosa la referencia de el trabajo que tienes en el taller de historia, de las publicaciones que has hecho. Yo personalmente, al menos en lo que he visto, también en los estudios que estoy haciendo ahora en historia, eh, tal vez, no sé si tanto en Perú, porque yo no estudio historia en Perú, sino estoy estudiando afuera, veo que hay mucha conversación sobre el tema de public history, sobre el tema de historia pública, sobre el tema de divulgación. Por ejemplo, todo lo que uno investiga en temas de historia, el partido grande que uno se juega es la pregunta sobre qué es lo que va a estar en los libros de historia en el colegio, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, o cómo se va a celebrar y qué se va a celebrar o qué se va a conmemorar en el bicentenario de la República, por ejemplo, qué es lo que se está discutiendo. Entonces eso a veces no es solamente la investigación misma, sino en realidad primariamente es el discurso sobre los temas históricos y ahí es donde los espacios como las redes sociales, como el YouTube, juegan un rol probablemente más preponderante que la propia academia. Entonces, bueno, eso es un comentario que daría, por eso me parece muy valioso el trabajo que estás haciendo y que estés ahí avanzando en eso. Y yo me preguntaría qué es lo que en el grupo, por ejemplo, podríamos nosotros tener como una referencia y eventualmente tener algún tipo de colaboración o incluso qué puede hacer un grupo más académico como este para adelante. Esa es una pregunta que, digamos, haría más para el grupo, pero respecto de ello, me gustaría escuchar quizás la opinión que tengas o lo que quizás en tus estudios o en los espacios en los que hayas participado se habla sobre historia pública o sobre divulgación histórica, sobre public history, para ver más o menos qué son las cosas que se conversan al respecto. Eso para mí sería interesante aprender o escuchar. Y lo segundo es, en este grupo en realidad hay una suerte de doble trabajo en relación a temas de historia y temas de derecho. Y hay también la dificultad de que eso a veces significa que uno no trabaja un tema en específico o una disciplina en específico, sino más bien una combinación de ambas, ¿no? O la relación entre las dos disciplinas. Entonces, la segunda pregunta que tenía es si en la experiencia que has tenido, ya sea en temas de historia o en temas de divulgación, o en las dos cosas, te has encontrado con temas de derecho, temas jurídicos,
de algún modo, o en general, ¿no? Probablemente en los tipos de fuentes que se utilizan están las fuentes jurídicas, pero si hay algo en específico sobre las cuestiones de derecho, de procesos judiciales o de la historia de, de, de nuestro país en temas de más jurídicos, que, digamos, yo sé que tu formación es específicamente en historia, pero desde tu posición quizás hayas observado que quizás puedas aportar o comentar, porque eso para nosotros también sería interesante, especialmente a la mayoría de nosotros que hemos trabajado temas históricos luego de haber comenzado desde el derecho, digamos. Esa es la segunda pregunta que quería hacer y gracias nuevamente por la exposición, María. Sí, Marilyn, ¿podrías, si gustas, responder a las preguntas que te han hecho tanto Tony Walter Abanto como José Carlos Fernández, ¿no? Para ir avanzando y ver un poco tus opiniones, y después pasaríamos a la pregunta de Hans Cuadros, ¿no? U otros miembros del grupo que quieran hacer preguntas. Así es. Te doy Sí, el uso de la palabra. ok, gracias. Comenzaré por orden. Bueno, respecto a lo que mencionó Tony, bueno, de hecho, Edward Hallett Carr sí propone que hay un método, una metodología para poder crear el conocimiento histórico, que de hecho ciertamente es también con lo que muchas facultades de historia comienzan haciendo, o sea, es la base para muchos de nosotros, ¿no? Que es esta idea antes de bueno, no diría que Carr fue el primero, pero al menos antes, en el siglo XIX, la forma de hacer historia era solamente ir detrás de la verdad, ¿no? De buscar solamente el dato y encontrarlo y con eso ya está. Es lo que se conoce como historia positivista. Después, en el siglo XX, ya con la llegada de los anales y un poco más con la presencia del libro de Carr, que es muy retador el título, que es la historia, se plantea una metodología en donde hay una consulta de las fuentes, sí, pero no solamente es consultar las fuentes y destacar los datos, ir detrás del dato, ¿no? Sino que también se plantea que la historia es interpretación principalmente. Y siendo interpretación, puede ser hecha no solamente por los historiadores, sino incluso por una persona que no haya estudiado la carrera de historia. De hecho, Rostorowski, por ejemplo, es una historiadora muy conocida que no estudió la carrera de historia, pero tiene las herramientas, sabe cómo se plantea una metodología de la historia, que es revisar las fuentes, contrastarlas, analizarlas, escribir un relato sobre eso, darle orden a toda esa información, que ciertamente es la ruta que un historiador hace. No se plantea una pregunta, luego va a las fuentes, o a veces es al revés, pero siempre hay una consulta de por medio de las fuentes históricas y tratar de darle validez a eso, ¿no? Porque no puedes consultar tampoco fuentes que no sean reales, ¿no? Que ha habido casos también, y que luego todo lo que se escribe es mentira. Y la gente nuevamente lo repite, lo repite, lo repite, hasta que llega alguien y dice, bueno, voy a ver las fuentes, y total se dan cuenta que nunca existieron esas fuentes. Ha pasado. Entonces, en ese sentido, sí hay una metodología. Carr propone esa metodología, también Collingwood, que están por ahí, son contemporáneos. Entonces, en ese sentido, diría que sí, ¿no? Luego también, cuando mencionaste acerca de la verdadera ciencia, ¿no? Claro, es que en el caso de la historia, creo que el método científico no es tan a rajatabla como en otras disciplinas más exactas, ¿no? La ciencia histórica es muy interpretativa, lo cual no quiere decir que cualquiera pueda interpretar lo que sea y ya, ¿no? Porque las fuentes son las que te respaldan. Entonces, eso es muy importante de hacerlo. Algo que yo siempre menciono es que no existe una sola historia. O sea, creo que eso deberíamos erradicarlo, porque todo depende del historiador que tú leas. Y por eso es que vamos a encontrar varias propuestas para un mismo suceso histórico, varias interpretaciones. Y mientras más lo aceptemos, mientras más seamos conscientes de que pueden haber varias interpretaciones para un mismo suceso histórico, creo que es mucho mejor, ¿no? Eso especialmente para gente que recién está saliendo del colegio y se da cuenta de que, bueno, hay más, ¿no? Más que solamente un discurso histórico que aprendimos en el colegio.
Entonces, sí coincido también contigo cuando mencionas que hay mucha información errónea, ¿no? La gente, bueno, voy a poner el caso de Hugo Chugos, que no quiero poner el dedo en la llaga, pero sí, hay gente que comparte información que puede ser muy especulativa, puede no ser muy exacta, pero compartir también información, no sé, mencionabas algo de números o algo así, no sé si ese fue el concepto que utilizaste, pero Sí, data. Yo eh, utilicé el concepto de data, data, data. estadística. Eso. Ujú. Ajá. Eso depende el tema, ¿no? O sea, no necesariamente en todos los temas va a haber algo necesario relacionado a eso, ¿no? No sé, quizás cuando se hable de historia económica o de historia demográfica, por ahí es posible que se utilice más, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres hablar, en el caso de los videos que yo hago de historiografías, no es tan necesario, pero si hay la posibilidad de hacerlo, lo haría, ¿no? Entonces, creo que esos son los puntos que mencionaría en este caso para tu respuesta. Sí. Y bueno, después la pregunta de José Carlos también. Eh, sí, mencionaste lo de Public History, que es en historia pública, que es un concepto que ahorita está muy en tendencia, eh, que es básicamente cómo la gente, cómo transmitir información de de la ciencia histórica a través de algunos canales que son más masivos, ¿no? Los museos, por ejemplo, por ahí también exposiciones locales, ¿no? Acerca de cómo la gente puede entender que está muy marcado acerca de la historia y la memoria. Porque cuando hablamos de historia, inevitablemente se tiene que hablar también de memoria, sobre todo cuando hablamos de la historia reciente o la historia del presente, que es un término también muy común. Entonces, mencionabas tú en una de tus preguntas acerca de qué se hace actualmente en algunos espacios. Por ejemplo, yo trabajé en Radio Nacional hasta este año y de hecho ahí cuando estuvimos en el Bicentenario, la idea principal, como sabemos, era reforzar siempre las figuras de los héroes, ¿no? Era algo que yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, me tocaba hacerlo. Entonces, la propuesta, presenté incluso propuestas distintas también para poder hablar acerca de eso, porque cuando hablemos de la independencia tendemos a reforzar la idea de los héroes, pero también las personas del común hicieron mucho, gente que nunca va a aparecer en los libros de historia, tuvieron mucho que hacer. Entonces, esa propuesta obviamente fue rechazada y se siguió priorizando los héroes. Eh, entonces, esta idea de la public history en Radio Nacional al menos no funcionó muy bien, se siguió reforzando esta historia dominante, pero lo entiendo, ¿no? Porque es algo que como canal de Estado usualmente se hace. Y luego me preguntaste acerca de si me he encontrado con proyectos de divulgación que hablen acerca de historia del derecho. Esa fue la pregunta, ¿sí? O no necesariamente proyectos de divulgación, sino si en lo que tú has o investigado o trabajado divulgación de historia, temas de derecho entraban algo, poco Ah, o nada en lo que tú habías ya, estado ok. trabajando, ¿no? Sí, sí, creo, no sé si lo publiqué o quedó en mi guión, no recuerdo ahorita, pero por ejemplo, a mí me gustaba un historiador mucho que es Marco Jamanca, no sé si me gustaba, pero él tenía un libro que a mí me gustó mucho que era sobre historia constitucional. No sé si entra dentro de historia del derecho, pero él estudiaba las constituciones desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces, justamente cuando hubo hace poco el debate, bueno, el año pasado creo, acerca de que se quería cambiar la constitución o no, estuve releyendo sus libros para intentar sacar un video, pero no recuerdo si lo hice o no. Justamente aprovechando la coyuntura, ¿no? Para ver por qué hay tantas constituciones y por qué nuevamente se plantea volver a cambiar esta constitución. Entonces, por ahí sí está en mis planes hacer eso desde ese punto, de esa perspectiva. Eventualmente podríamos, no sé, si entro también dentro de sus colaboraciones, podría estar por ahí. No sé si hay algo más. A ver, Hans, ¿puedes hacer tu pregunta?
Gracias, Ernesto. ¿Qué tal, Marilyn? Súper interesante tu ponencia, sobre todo por el hecho de el uso de los recursos audiovisuales, ¿no? Que es algo que yo también considero es acertado para estos mecanismos de la divulgación. Yo tengo más que una pregunta, más bien es no sé si intriga o una decepción personal, ¿no? Cuando yo vi con muy gustoso la serie El Último Bastión, ¿no? Y yo pensé que a partir de esa serie se iban a desarrollar una continuidad, ¿no? De producciones audiovisuales o divulgativas, no solamente pues en la televisión. De hecho, creo que es algo donde más allá de la calidad o la relevancia que tiene la televisión, ¿no? Es un mecanismo o un medio de comunicación muy masivo, ¿no? O sea, mucho más que las redes sociales, ¿no? Entonces, tuve esa gran ilusión. Pero cuando vi en efecto, en alguna otra serie que era Los Otros Libertadores, creo que fue de Frecuencia Latina, ¿no? Y no aguanté realmente, creo, ni dos partes de la serie porque me pareció que estaban volviendo novelesco, ¿no? Novelesco en un sentido no positivo, sino en un sentido peyorativo, ¿no? Creo yo, la, no sé, la oportunidad, ¿no? De retratar tal vez no a los héroes hegemónicos, aunque obviamente eran héroes hegemónicos o populares, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, más allá de este comentario, probablemente es una pregunta más fácil, ¿no? Es, eh, si tú consideras que en efecto ya personas como yo deberíamos tirar la toalla o culminar con esa ilusión de ver más producción histórica, al menos en el Perú, tal vez no uh, tan verídicamente, ¿no? Como pudo haber sido en la realidad, y como bien sabemos, la realidad es mucho más cruda, ¿no? O al menos, ¿no? Con un cierto maquillaje para tener un hilo narrativo, eh, o si más bien crees, y sobre todo me refiero justamente, ¿no? Ya aquí a los académicos, ¿no? Si deberíamos irnos a hacer como, por ejemplo, tú, o sea, un proyecto que me gusta es Proyecto Panaca, por ejemplo, que tiene interesantes Sí, sí, sí. publicaciones. Luego hay otro canal que no sé si es, no recuerdo el nombre ahorita, pero es sobre historia, que están viendo videos de la historia del Pacífico, súper gráficos, muy Ah, interesantes, ¿no? por las Entonces, rutas, creo. claro, creo que sí, por las rutas, exacto, ¿no? Y o ese es el camino, ¿no? Porque si ese es el camino, pues hay que aprender, pues, ¿no? Tenemos que aprender a usar audiovisuales, nosotros los abogados, acá tenemos a dos personas que han introducido en el mundo del YouTube, Tony Walter y José Carlos, ¿no? Desde mi perspectiva, aún no sé si porque no tengo tiempo, por miedo, no me meto a eso, me parece vital, o sea, yo soy un convencido de que la divulgación es esencial, sobre todo para hacer historia regional, ¿no? Porque si no hacemos historia También. regional, vamos a reproducir los libros, ¿no? Educativos que nos da pues el Estado, el gobierno, que simplemente pues es que logra, que en realidad repite la narrativa que se ha venido construyendo, ¿no? A Sí. partir de los estados-nación latinoamericanos y de la idea de nación, ¿no? De identidad, de somos mestizos y todo eso, ¿no? Sin creer que realmente es algo, pues, verídico, ¿no? Verás. De hecho, una vez, luego de una borrachera que tuve en el centro de Lima, amanecí en mi cama y dije, el Perú es un invento de la prensa. ¿No? Y yo lo veo así, realmente, el Perú como un invento, ¿no? De esta idea que, sobre todo, ¿no? Con este sentido de patriotismo y peronismo a través del fútbol, ¿no? Sobre todo con clasificación a mundial, que era una especie de repetición, ¿no? Como lo que pasaba con Argentina, y ese sentido nacional a partir de las divisiones, ¿no? De las ideas y sobre todo de los procesos de violencia política. Pero bueno, esencialmente, eso no sé, es como tienes una pregunta, no sé si fácil, no sé si inteligente, pero es la pregunta, ¿no? Si debemos aspirar, ¿no? Quienes estamos convencidos de esto, a que en efecto haya más producciones como El Último Bastión, o
pues simplemente resignarnos y ver los canales alternativos, ya que pues el caso de los otros Libertadores, pues realmente fue decepcionante. Y creo que creo que Reinaldo Arenas, ¿no? Lo dijo, que se sentía decepcionado de cómo había trabajado la producción, ¿no? Todos los efectos, ¿no? Que le habían quitado ese sentido histórico que él había ingresado a la producción porque él había participado además en producciones históricas, ¿no? Muy emocionado, pero que realmente también el producto le resultaba que desdibujaba la finalidad que tenía, ¿no? ¿Respondo o...? Sí, Sí, adelante, sí, por favor. sí, sí, Marilu, ¿Qué? esperamos tu respuesta a la pregunta de Hans. Ya. Sí, bueno, mencionaste el último bastión y los otros libertadores. Sí, bueno, yo honestamente comparto contigo la opinión. Tampoco me gustó mucho. Diría que si tuviera que elegir uno, pues, por ahí quizá el último bastión. Pero creo que el problema con este tipo de producciones es que hay dos caras, ¿no? O sea, están los realizadores, quienes se encargan del guión, de la producción, de la fotografía, de los vestuarios y quienes hacen la investigación, porque claro, en producciones como estas es necesario que haya una asesoría histórica. Entonces, algo que pasa mucho es que los historiadores se rehúsan a hacerlo, en la gran mayoría de casos, ¿no? Y si alguno de ellos se atreve a hacerlo, luego va a ser criticado como efectivamente fue en las redes sociales con el último bastión, que muchos colegas y compañeros pues lo hablaron, pero pestes, ¿no? Uno puede tener una opinión que no les gusta, pero ya decir cosas eh, de otro sentido, no. Entonces, Claro, ahí, por porque, ejemplo, disculpa que te quiero contar, porque a mí me gustó, o sea, el enfoque que le dieron. Sabía que había ciertas sí, incertitudes, era prácticamente una novela de fantasía, ¿no? Que se remontaba a sí. acontecimientos históricos, pero era una manera de decirle a las personas, oye, esto pasó en tu país y reflexiona un poco más la narrativa oficial, ¿no? Nada más eso. Y bueno, en el caso de Perú, también algo que es evidente es que nuestras producciones audiovisuales, no sé, tenemos tonderos y a veces no dan la altura tampoco. Entonces creo que es una doble responsabilidad por el lado de quienes son los realizadores y por el otro lado quienes dan la asesoría. En el último Bastión, no estoy segura quién fue el asesor de historia y en los Fue otros Orrego, Libertadores tampoco. Orrego No fue. sé, sí, no sé, ¿es historiador? No Orrego, sé si sí, es... José Orrego. Orrego. Orrego, sí. Sí, De sí, los fue otros libertadores. historiador y lo acusaron de plagio y lo votaron de la universidad, de una Sí, sí, universidad. sí, sí lo conozco. Pero de los otros libertadores fue otra persona, que creo que ahí sí no fue un historiador. En el último Nación, sí, ahora recuerdo que es Orrego. Pero bueno, para mí en este caso, acerca de si es necesario, bueno, si ya deberíamos tirar la toalla, Hans, creo que no, o sea, yo creo que sí es posible tener buenas producciones. Yo sigo mucho lo que está ocurriendo en España, ¿no? De repente, si ustedes también, por ejemplo, en España sacaron hace un par de años El Ministerio del Tiempo, que para mí esa serie fue una serie que estuvo en Netflix, ahora está en RTV y lo pueden ver gratis ahí. Esa serie para mí fue espectacular, fenomenal, y no era sobre un tema de historia, sino era básicamente cómo funciona la historia, ¿no? Como en una situación de ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la historia tomaba un rumbo distinto? Ese es un excelente ejercicio también para comprender cómo funciona la historia y cómo nosotros entendemos la historia. Entonces, para mí era un perfecto ejercicio de historiografía, pero no sé qué tanto éxito podría haber tenido aquí. Pero, por ejemplo, para esa serie, quien estuvo al mando en la producción y en el guión fue un historiador que lamentablemente falleció. Y eso, tomando un poco esas producciones en España, también estuvo también Isabel de la Reina, es una serie sobre la Reina espectacular también. Y nuevamente se repite esta figura, ¿no? Está el historiador en la producción, no solamente porque aquí lo que ocurre, y yo también he participado, por ejemplo, en algunos proyectos de divulgación, llaman solamente al historiador, o en este caso al investigador, y les dicen, dame fechas, datos, bla, 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 bla. Y lo único que hacemos es eso, ¿no? Dar información y ya. Que fácilmente ellos mismos podrían hacerlo, pero nos piden, no, y uno tiene que hacer los informes con tal, la información que te pidan, ¿no? Entonces,
Otra cosa sería distinta si el historiador también fuera parte de la producción dentro de lo que es un guión, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en producciones no solamente hay un guionista, hay varios que dan varias perspectivas. No sé si para otras series, ¿no? Hay 5 o 6 guionistas, obviamente eso cuesta dinero. No sé qué tan dispuestos estén a invertir, pero si quieren una buena producción, pues hay que invertir, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en España, o sea, se apostaba por este tipo de series que eran carísimas, pero después alrededor del mundo tenían mucho éxito. Entonces, por ahí yo creo que va esto, pero es un doble tipo de trabajo, ¿no? Por ese lado, yo diría que hay que seguir persistiendo hasta que nos encontremos con un buen productor, hasta que haya un match, ¿no? En algún momento debe haber un choque ahí que nos permita crear algo bonito. Y eso, no sé si respondí. Ya, excelente tu respuesta. Le cedo el uso de la palabra entonces a Tony Walter Abanto. Si alguien más quiere, por favor, formular alguna pregunta, puede hacerla, ¿no? Ahorita quienes han formulado preguntas son Tony Walter y Hans, pero bueno, si alguien más quiere hacerlo, puede plantearlo, ¿no? Si algo más quieres agregar, Tony, a lo dicho por la historiadora Césped, Sí, gracias. sí, yo sí, hoy día, o sea, hoy día justo daba una clase de refuerzo a chicos que no podían, no tienen tiempo para leer las lecturas obligatorias. Entonces, lo que yo hago es, al menos en mi curso, es darles tiempo a estas personas, o sea, un espacio de 1 hora y media, para que se pongan al día con el resto de la clase, ¿no? O sea, darles un resumen de las lecturas y y como que con ese resumen de las lecturas que yo les doy, puedan como que ponerse al día con sus más compañeros y así no llegar al examen final con un súper hueco en su cabeza, ¿no? Entonces yo justamente hoy día hacía una pregunta pública, ¿no? Que en lugar de lamentarnos o incluso quejarnos de que los estudiantes no siempre leen para la clase, tal vez deberíamos hablar de estrategias no punitivas que aseguren que lo hagan. ¿No? Entonces, podría ser que justamente esto que tú estás haciendo sea una forma de solución a este déficit. O sea, yo haciendo una data de mis alumnos al menos, he llegado a la conclusión de que el 39%, bueno, haciendo un redondeo, porque en realidad es 38,50 y tantos, un 39% no lee para mi curso. Entonces, o sea, yo también estaba pensando en la idea de mandarles a que vean al menos un video o una reseña que no les va a tomar más de 30 minutos, porque creo que la mayoría de los videos son 20 por ahí. Entonces, y vengan con ese bagaje, al menos general, para la discusión en mi curso, ¿no? Mi curso se llama The International Relations of Dog Trafficking. Entonces, justamente por eso, como que, o sea, me parece que, no sé si tu propuesta, al menos, no sé si tú lo ves así, ¿podría ser una solución a esa problemática o no sé cómo lo ves tú? Sí, bueno, no es algo que yo lo hubiera planteado desde el inicio, pero sí, porque a mí me escriben muchos estudiantes preguntándome sobre temas de historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acaba de llegar un mensaje que dice, ¿cuál era la organización económica y social según Jorge Basadre en la época pre-Inca? Yo tengo un video hablando de Jorge Basadre y me envían así preguntas, ¿no? Obviamente con todo un mensaje más bonito, ¿no? Por favor, a ver si me puedes contestar, que esto, ¿no? Entonces, como haciéndoles la tarea a veces, pero sí, en la práctica es que se ha pasado, incluso me han preguntado si pueden usar alguno de mis videos eh, para sus clases, algunos profesores, pero yo no diría que es algo para la clase. Lo que yo sí, porque yo también he sido docente, ahora no, pero también trabajé con estudiantes universitarios de los primeros ciclos, sobre todo, que vienen de colegio. Y lo que yo hacía era buscar, perdón, antes que diga eso, también me he dado cuenta, como tú, que no leen. Por más que uno les envíe una simple copia de 10 hojas, a veces no pueden ni siquiera leer eso, o lo leen y no retienen información, ¿no? Entonces,
la aventura que yo hice fue buscar información que pueda ser complementaria, o sea, no solamente darles fuentes, en este caso yo daba un curso de historia, mandarlos a buscar fuentes, no sé, sobre la Primera Guerra Mundial, que en esa época veíamos ese tema. También cuando teníamos que hablar, por ejemplo, sobre la Revolución Cubana. Había un podcast que a mí me encantaba, que era de una escritora que hablaba sobre su experiencia, ¿no? Viviendo no la revolución, sino el fin cuando cayó la Unión Soviética. ¿Qué significó eso para Cuba, ¿no? Desde la perspectiva de una persona. Entonces, desde esa experiencia tan personal, ¿no? Ella contaba qué era lo que sentía o qué pasaba en Cuba cuando cayó la Unión Soviética. Los alumnos pudieron relacionar fácilmente qué había significado la revolución para el abuelo de esta chica y qué significaba el fin, ¿no? Prácticamente cuando ya la Unión Soviética caía y, bueno, en fin, todo eso. Entonces, ese tipo de material, por ejemplo, que ya no es solamente leer, sino que les permita conectar una idea con otra y hacer ese círculo, bueno, esa conexión, eso creo que les funciona porque los chicos de ahora son multitasking, entonces necesitan estar haciendo una y otra cosa y ese tipo de ejercicios funciona bastante bien, ¿no? Las preguntas también que nosotros planteamos como docentes para evaluar ya no pueden ser, por ejemplo, en el campo de historia, o sea, no puedes preguntar solamente qué pasó en la Revolución Cubana, cuéntame qué pasó. O sea, hay que esforzarnos por hacer preguntas un poco más interesantes, más críticas, que les permitan conectar, ¿no? Pueden conectar la lectura con este podcast y así, ¿no? Entonces, yo busco ese tipo de recursos. También cuando dicté, por ejemplo, teníamos una clase en donde hablábamos sobre el rol, el cambio del rol de la mujer en los años 60, ¿no? Obviamente eso es post Segunda Guerra Mundial y pasaba un montón de factores más. Y lo que yo hice, por ejemplo, fue mandarlos a ver el primer capítulo de Hechizada. No sé si ustedes recordarán Hechizada, Samantha, la brujita. Ella, por ejemplo, teniendo tanto poder, ¿no? Por su magia, decide renunciar a su magia y seguir siendo una esposa común, ¿no? Con Darren. Y ahí, por ejemplo, analizar qué significaba eso, ¿no? ¿Qué significa la magia en ese caso? Y bueno, son algunos ejemplos un poco aleatorios, pero creo que pueden ir por ahí más que solamente ver los videos que yo pongo, pero que sí, ciertamente son una ayuda, ¿no? Porque siempre me escriben muchos estudiantes y profesores también. Ya. Bueno, gracias, Mari. Siguiendo el orden, ¿no? Que veo aquí, le daría el uso de la palabra a Fernando Liendo para que haga su pregunta, ¿no? Así es. Fernando, puedes formular tu pregunta. Sí, no estoy seguro si el profesor Cuadros había levantado antes la mano, pero bueno, hago la pregunta. A ver, estoy poniendo mi cámara para que... Ok, hola Mari, felicitaciones por el trabajo de que vienes haciendo. Mi pregunta es la siguiente. Es sobre cuál es tu opinión sobre, digamos, esta comparación o, digamos, no necesariamente tensión entre lo que es difusión e investigación. Claro, se considera que, digamos, para avanzar en la carrera académica debe de hacerse, sobre todo, investigación, porque es la investigación, ¿no? Aquello de que, entre comillas, puede darte más méritos en principio, pero por eso mismo quería escuchar tu opinión y tu experiencia sobre cuáles han sido, digamos, los beneficios, las satisfacciones que te ha brindado el trabajo de difusión, ¿no? Y cómo en tu caso manejas esta dicotomía entre difusión e investigación, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, Sí, sí bueno, puedes sí. contestar a la Ok. pregunta, Mari.
Bueno, me gusta esa pregunta, porque lo mencioné creo al inicio, pero una de mis motivaciones también al inicio de comenzar con este proyecto fue porque en una clase, algo así, un profesor dijo que o sea, que la cantidad de ingresantes de la carrera de historia era pero ínfimas, o sea, era un dígito, ¿no? Ingresaba muy poca gente y en San Marcos, que es, digamos, la versión un poquito más masiva, ¿no? También eran muy pocas, menos de 100 personas ingresaban a la carrera. Entonces, esa fue una de mis motivaciones. Entonces, eh, yo lo que hacía era eso, hablar de lo que hacíamos en la carrera al inicio y el resultado ha sido que mucha gente al menos se interesa y sabe ahora qué rayos hace un historiador. No, que no solamente es dedicarse a la investigación, porque ciertamente yo también investigo, pero yo he estado más que nada en el campo, si se quiere ver así, ¿no? Trabajando siempre en proyectos de divulgación, tanto en la radio, en el videojuego, en mis propios proyectos personales, pero siempre he estado ahí. Pero para poder hacerlo, obviamente, también tengo que investigar por mi propia cuenta, leer constantemente, siempre hay que leer. Y hay gente que cree que porque estás, al menos en la academia, ¿no? Porque creen que si estás divulgando, que no estás haciendo nada, pero lo cierto es que tienes es leer mucho más y es como traducir, ¿no? Porque si yo siempre que digo eso, escribimos un rocón a veces. Y uno tiene que estar, yo constantemente estoy con el diccionario buscando sinónimos, cómo explico esto, cómo hago esto, mi propia pauta. Y sí es difícil, y es un doble chambón, ¿no? Porque claro, entre historiadores o entre la academia manejamos un propio código que la gente al común no lo va a entender. Y cuando hablo, por ejemplo, del tiempo histórico, ¿no? ¿Qué rayos es eso? ¿Cómo explicas qué es el tiempo histórico? Tengo videos también hablando de cómo funciona el tiempo histórico, ¿no? Cuando le dices a la gente que esta nueva tendencia historiográfica que es la historia del presente, mucha gente del común te va a decir, pero la historia solamente estudia el pasado y uno, bueno, desde que ve en la teoría, en la clase, bueno, la historia no solamente es el pasado, ¿no? También se relaciona con el presente, incluso con el futuro. Transformar o transmitir esa información requiere, o sea, leer mucho y crear un nuevo lenguaje en ese sentido. Entonces, a mí una de mis satisfacciones justamente ha sido el primer punto, que es que mucha gente ahora ya sabe qué hace un historiador o historiadora, el campo laboral, y ahora también pues los conceptos básicos que nosotros manejamos en la historia, eso es, digamos, ahora lo que estoy apuntando, ¿no? ¿Qué es el tiempo histórico? Algunas tendencias historiográficas y la gente, al menos en TikTok, que es donde lo estoy haciendo, funciona bien, ¿no? Bastante bien, diría yo, y además era mi público objetivo, gente joven, gente que constantemente está a veces buscando información de historia y por ahí lo encuentra y lo guarda y te sigue, ¿no? Ese era mi objetivo para este año y creo que sí, se está logrando. Obviamente todavía no me puedo dedicar al 100% a esto, que es creo que lo que muchos desearíamos, pero trato siempre de darle un espacio para poder hacerlo y editando, o sea, yo tuve que aprender a editar mis videos, a entender cómo era TikTok, ahora soy adicta a TikTok también, en su momento fui adicta a YouTube, pero es eso básicamente, Fernando. Sí. Gracias, Mari. Le cedo el uso de la palabra a Miluska Fátima para que haga su pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buena noche ya con todos. Hola, Mari. Muchas gracias por tu participación en nuestro grupo de investigación. Me pareció muy interesante tu aporte. Y bueno, lo que yo quisiera decirte con relación a la propuesta que haces de, bueno, investigar y luego divulgar esa información histórica, en este caso, en las diversas plataformas digitales que hoy en día se tienen. Obviamente es la tendencia y depende de la forma como lo realices y ante todo, escogiendo el segmento objetivo, a quién te vas a dirigir, ¿no? Porque cada plataforma no es lo mismo el segmento objetivo que tú tienes por el cual transmites mediante YouTube o TikTok, por ejemplo, ¿no? Como tú misma lo dices. Y no solamente me hablo en un segmento cronológico, sino incluso yo diría de diversas disciplinas, de personalidades,
¿no? Cosas que más o menos uno tiene que investigar para poder dirigir estas producciones que haces y que lo transmites a través de estos diferentes medios digitales. Por lo mismo, yo quería comentarte, no sé si más o menos ya un poquito te has podido enterar, porque tengo entendido que también perteneces a la comunidad de la Cato. Justamente este 3 de noviembre se va a lanzar claro, esto es una teatralización musical, ópera, sobre la producción histórica, está en base a un hecho histórico de la Mariscala, que el 3 de noviembre sale su estreno, en este caso aquí en Lima, un estreno, como dirían los propios productores, esperado por muchos, además con mucha ilusión, con muchos sueños, porque además esto se iba a lanzar antes de la pandemia, y con la pandemia se quedó en stand-by. Ahora sí, lo van a lanzar, como digo, con bombos y platillos, es el 3 de noviembre. Si bien es cierto, la antesala uno más o menos se ha podido informar, ¿no? De lo que se va a presentar. Esto está dirigido por Mateo Chiarella y Lucho Tuesta, ¿no? Bueno, los protagonistas son Alejandra Gavir, Gisela Ponce de León, Marcelo Rivera y Gonzalo Torres, ¿no? Bueno, desde la propuesta que han hecho me parece muy interesante, es un hecho histórico, fascinante para mí. Bueno, la cuestión sería ver el guión, ¿no? El guión basado, se supone, si mal no me acuerdo, María Elena Arce, ¿no? La historiadora María Elena Arce es una de las que ha presentado la propuesta histórica y en base a eso se ha hecho el guión. Pero me parece que alguien más, hay otra investigadora e historiadora cusqueña, no me acuerdo bien ahorita el nombre de la otra historiadora, ¿no? Yo he estado siguiendo esto desde que ellos han estado en plena elaboración, ¿no? Me ha parecido fascinante, cómo me hubiera gustado enterarme desde inicios, porque hasta creo que hubiera tratado de participar. Te digo esto porque yo soy cusqueña de nacimiento y con mucho orgullo me siento alegre de que esto lo presenten, este hecho histórico de Francisca Zubiaga Bernales de Gamarra en esta producción. Es más, algo similar yo quería que se hiciera, no como teatralización, sino como una presentación cinematográfica de otro hecho histórico de otra mujer fascinante, pero que me lo mantengo en reserva, porque quizás eso sí podamos ver ahí algo más. Pero bueno, a lo que iba con la pregunta, no sé si te has enterado, ¿y qué te parece también utilizar el formato de la teatralización, la musicalización de hechos históricos, claro, bien investigados, bien utilizados, la información histórica, y que se saquen en guiones y que luego se puedan lanzar al público, ¿no? Claro, en esta ocasión el segmento objetivo yo creo que es para gente un poco más mayor. Si bien es cierto, es un fin comercial al final, pero también ingresan niños o jovencitos, pero creo que el segmento objetivo es para gente de edad intermedia para arriba, porque va a entender mejor lo que se está queriendo presentar. No sé si te has enterado y me gustaría escuchar tu comentario. Muchas gracias. Gracias, Miluska. Sí sabía que se iba a estrenar esta obra de teatro hecha con escenas por Chiarella, pero también en donde participaron compañeras como María Elena, y creo que es Evelyn también, Evelyn Sotomayor, no sé si me estoy equivocando, pero ellas dos que además, sí, Evelyn, ¿no? disculpa que te corte, es Evelyn, exacto. Y ellas son, expertas no diría en la Mariscala, pero sí en historia de género, ¿no? Ambas, y además Evelyn viene de la literatura, o sea, tiene esa doble especialidad, así que yo tengo mucha expectativa también por verla, porque las conozco y también por el significado, ¿no? De este personaje histórico. Entonces, como mencionas, el público objetivo es un público mayor
que no sé qué tanto conozcan al personaje, ¿no? Porque bueno, nosotras las conocemos, quizás porque nos movemos en este círculo, pero con los personajes femeninos en la historia siempre hay mucha controversia acerca de cómo la presentan, ¿no? Siempre como la mujer de, o la presentan siempre en disputa. Entonces, usualmente ese tipo de producciones han sido escritas siempre por hombres, ¿no? Y por eso tenemos esta visión, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Perricholi, ¿no? Quizás hasta un cierto punto igual sexualizada, pero ahora me gusta mucho la participación de estas dos colegas historiadoras, ¿no? Que obviamente le van a dar una perspectiva totalmente diferente en el guión y también en la interpretación y el impacto que va a tener este personaje, así que yo lo veo con mucha expectativa también. Creo que eso influye mucho, la presencia de mujeres historiadoras en la forma en cómo se escribe la historia y en este caso cómo se está intentando divulgar también. Así que ese es Eso, mi justamente eso quería compartir contigo y algo que lo dijiste y que quería decir también yo, es cómo se enfoca la historia desde la perspectiva del varón, de un investigador varón, y el enfoque que le da una investigadora mujer. Por ejemplo, lo convencional, lo que siempre se dice, ¿no? Ah, ya, una mujer que sabe pensar, una mujer que sabe expresar sus ideas, su opinión, que reclama sus derechos. Ah, esa mujer es una mujer brava, una mujer malcriada, una mujer rebelde, una mujer, uy, mejor que ni la escuchemos, ¿eh? Y eso se repite a través de la historia, desde la antigua Grecia, en Egipto, con Hipatía, en este caso con Cleopatra, en Roma también, ahorita se me ha ido el nombre de la primera mujer abogada que se tuvo en Roma, que también la crucificaron. ¿Por qué? Porque trataba de no ser invisible, de hacer respetar sus opiniones y más que todo en el momento que ejercía la labor que estaba realizando, en este caso como abogada, la quisieron invisibilizar y lo lograron. En otros casos no, pero a lo que iba con el comentario, ¿no? Entonces, el enfoque es diferente, ¿no? Entonces, y no necesariamente es así, porque hasta he llegado a escuchar a decir, ah, la hambruna, y no, o sea, simplemente yo creo que la mujer a través de la historia ha desempeñado un papel activo y de la forma como hoy en día nosotros podemos divulgar a través de estos medios, cumplir esa labor eficiente. Me alegra mucho que tú como mujer, como investigadora, como historiadora, también estés desempeñando un rol importante como investigadora y como difusora de la historia. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por sus participaciones, tanto Miluska y tu respuesta, Marilyn. Agradeceré por favor a todos los miembros que quieran hacer preguntas, las formulen, ¿no? Hagan por favor su pregunta y luego que la expositora conteste, ¿no? También, obviamente, permitiendo que todos los miembros que quieran participar lo hagan, ¿no? La idea es que haya un diálogo, una interacción en el diálogo entre todos, ¿no? Así es, pero muy, muy importantes tus apreciaciones, Miluska. Le doy el uso de la palabra a Angélica. Angélica, puedes participar. Gracias. Hola, ¿qué tal con todas y todos? Hola Marilyn, soy Angélica ahorita. Primero un comentario que se me vino a la mente con respecto a lo que dijo un profesor de Historia del Derecho ahora, que justo él está en Alemania, en el Instituto Max Planck, y dijo que en Alemania, por ejemplo, no se le tiene la misma relevancia o importancia o no lo toman tan serio los medios audiovisuales, ¿no? Para ellos es muy relevante lo escrito. Y es más, incluso recomiendan a sus propios estudiantes, los que están en el instituto, que se basen en material escrito. Eso es solamente como un comentario. Perdón, está mi gatito acá. Luego, tú dijiste que uno de tus
objetivos con tu introducción en TikTok es que incentives a los jóvenes a estudiar Derecho. No sé. Entonces, ahí tengo una pregunta. O sea, de hecho, estas generaciones todavía para que se incursionen en la historia de Derecho pasarán, no sé, 5 años, ¿no? Para ver quizás los resultados. Pero ahora tú, como quizás has podido leer tus propios comentarios en tus videos, a manera como una fuente para estudiarlo, o sea, ¿qué es lo que puedes interpretar con ellos? ¿Crees que de verdad estás incentivándolos o despertando alguna curiosidad o generando algún debate? O sea, como que ellos mismos están contrarrestando sus ideas, no sé, a manera en que si has analizado los comentarios que recibes. Eso, gracias. Ok. Sí, bueno, primero lo que mencionaste al inicio de que en Alemania no toman en cuenta los medios audiovisuales. eh, en verdad no sabía eso, pero creo que los medios audiovisuales, o sea, son un complemento, ¿no? Ya depende de cada docente si lo usa o no. Al menos aquí en Perú funciona bastante bien porque la gente no está acostumbrada a leer. Somos uno de los promedios de lectura más bajos. Y imagino que Alemania pues debe estar un poco más elevado y por eso allá sí se prioriza más la lectura. Además, en Alemania también surge uno de las corrientes historiográficas que a mí me apasionan, que es la historia conceptual, ¿no? En donde justamente me imagino que van por esa misma tendencia de apostar siempre por la lectura más que por otro tipo de difusión. Pero bueno, luego sobre tu otra pregunta acerca de uno de mis objetivos, que era no que estudie la carrera de Derecho, sino de Historia, así que voy a hablar desde ese punto. La gran pregunta que tienen muchas personas en los comentarios es ¿de qué voy a trabajar? ¿No? Porque vemos muchos casos de historiadores que suelen trabajar en colegios o en la docencia, que de hecho es algo muy común, porque es algo factible, es como una carrera hermana, diría yo, ¿no? Y la otra es la investigación, que en nuestro país no es algo de lo que realmente se pueda vivir, sino es con una beca, ¿no? Entonces, por ese lado, muchos, gente interesada en la carrera de historia cree que esas son las únicas opciones, ¿no? Solamente o enseño o investigo, pero vemos que hay mucho más. Y en la carrera recién, cuando yo egresé, por ejemplo, nos presentaron que habían múltiples opciones de, bueno, trabajar. Lo cierto es que también depende mucho de uno mismo y de los contactos que tengas, no hay que mentir a nadie, pero al menos yo, por ejemplo, como lo dije al inicio, me dediqué más al tema de la divulgación, tratándome de meter casi a la fuerza, ¿no? En algunos espacios referidos a esos. Incluso también en el Congreso de la República también trabajé para la Comisión de Bicentenario y ahí fue horrible también, de mis peores experiencias. Pero sobre todo porque trabajar con el Estado es así, en temas de historia, porque siempre refuerzan la historia oficial. Pero bueno, para los alumnos esa es la gran pregunta, ¿qué voy a hacer? Y no hay una respuesta única para eso, y creo eh, que se visibilicen otros tipos de campos de acción para el historiador también es algo importante, creo yo. Sí, ¿tienes alguna nueva pregunta, Angélica? ¿Alguien más quiere hacer preguntas, por favor? Si hay, ¿sí? A Sí, ver. solamente quiero aclarar algo que por ahí he leído en el chat. En realidad, claro, el profesor lo dijo como un comentario que no tienen, para usar la palabra correcta, la misma seriedad los medios audiovisuales. Por eso es que para ellos preponderaban el material escrito, ¿no? Entonces, eso quiero aclarar. Y sobre todo que mi profesor sí, para él no era una idea correcta, por eso él nos recomendaba así usar como fuente materiales audiovisuales, ¿no?
Y me parece curioso justo lo que mencionas de la pregunta, ¿no? Y es como que es también para ponerse a pensar en, claro, ¿en qué voy a trabajar? Incluso si analizamos los planes de estudio, ahora que estoy viendo más o menos para un tema de investigación, el plan de estudio que nos da como oferta, al menos en mi facultad, es, ok, te vas a dedicar al sector privado, al sector público, vas a ser un operador jurídico, vas a trabajar no sé dónde, pero, ok, ¿qué herramientas me das para, si yo quiero ser quiero ser historiador en derecho, cuáles son las herramientas que tú me das, dónde me voy a desenvolver? Entonces, para eso, también hablando con mi profesor, decía, pucha, yo he tenido como historiador del derecho que irme a otro país, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en sí no tampoco te incentivan a que tú de verdad vayas por esa rama. Ya, bueno, ahí nomás lo dejo. Muchas gracias. Bueno, solo para acotar lo que mencionó Angélica o Ángel. Ángel. Sí, de hecho, en mi propia experiencia también fue así, o sea, recién, cuando yo egresé, creo que comenzaron a hacer todos estos cambios, ¿no? El último año que yo salí, tuvimos un taller de profesión, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la cosa es donde tuvimos que hacer prácticas, que, que no es algo muy, que no es algo muy común en la carrera de historia. Porque nosotros, a diferencia, no sé, de derecho o de otras carreras, a nosotros no nos pedían el número de prácticas, ¿no? Simplemente egresábamos, ¿no? Egresábamos como sin prácticas. Pero ese último año sí hicimos prácticas y ese último año a mí me interesaba entrar a la prensa o a los medios, ¿no? Porque siempre me interesó el tema de la divulgación. Y yo hice mis prácticas con un medio de comunicación alternativo que era en ese entonces Gran Angular, ¿no? Ellos tenían un proyecto estaban haciendo como que una investigación sobre alguna mina en Huancavelica y yo entré justo para ver cómo había pasado todo, cómo había estado la mina dentro de la historia, ¿no? Que había pasado hoy en la ciudad. Obviamente tenía que revisar mis apuntes de Perú 3 para chequear todo eso, pero el resultado final fue un proyecto audiovisual que salió en una página web en donde se hablaba de manera interactiva cómo había estado la mina en la ciudad y un montón de cosas así. Y ese fue, digamos, mi primer acercamiento, ¿no? Pero en mi caso fue el único distinto, ¿no? Porque la mayoría se embarcó a hacer colegio o si no también ¿cómo se le dice? Asistente de investigación. Pero ahora ya se está promoviendo un poco más eso, ¿no? Y en el campo, al menos de ustedes, de historia del derecho, sería bueno también que lo promuevan, ¿no? O sea, ¿por qué alguien debería elegir esta especialidad o por qué opciones también de mercado laboral pueden insertarse? Porque eso es lo que siempre me preguntan en TikTok, siempre. Yo, por más que hago videos, siempre hay uno que dice, no, pero igual se van a morir de hambre, que esto que lo otro. Y yo como que, bueno, o sea, tampoco voy a salir mostrando, ¿no? Mi estado bancario, pero es un poco difícil para la gente también pensar que el historiador no necesariamente puede estar en las aulas o sino en un archivo, ¿no? Que es tradicionalmente el lugar donde estamos, sino que puede haber otra opción, entonces es un poco difícil romper ese estereotipo. Bueno, muchas gracias, Marilyn, por tus interesantes comentarios. ¿Algún otro miembro del grupo quiere hacer algún otro comentario o pregunta? Tiene toda la plena libertad de hacerlo, sería muy importante para la exposición. Yo quiero hacerte unos comentarios, Marilyn, que sé que por tu acuciosidad y rigurosidad histórica, deseo que los tomes de una manera progresista, ¿no? Una manera que afiance aún más tus conocimientos. Hay una corriente de la historia que es la contrahistoria, esto de querer ver los hechos de una manera distinta como sucedieron. Yo estoy en desacuerdo total con esa tendencia, ¿no? Esto de que se quiera ver, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el Perú lo hubieran colonizado los ingleses? Preocupémonos por ver el tema de lo que sucedió realmente. Acá vinieron los españoles, no vinieron los ingleses, y más allá de que nos guste o no el hecho, tratemos de profundizar en las mayores aristas del tema que se pueda. Pero esto de querer ver las cosas de otra manera
y querer encontrar de esa otra manera una rigurosidad histórica, me parece que no cabe en lo que es historia, ¿no? Yo no sé si mis compañeros de grupo de Historia del Derecho coincidan conmigo, es una posición personal mía, pero sí me ha sorprendido no haber escuchado este tipo de comentario anteriormente, pero lo tomo como una posición personal mía, con la cual, como menciono, mis compañeros pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Más allá de eso, Marilyn, creo que el aporte de tu página es crucial, es fundamental. Creo que lo que estás haciendo es muy relevante en el campo historiográfico, pero no hay que dejar de tener en cuenta algunas cuestiones básicas de lo que es hacer historia, ¿no? De lo que es hacer historia, ¿no? No se confunda esto con la novela histórica ni con la literatura histórica, porque entonces estaríamos entrando en un terreno que en vez de ayudarnos a entender nuestra realidad, nos vuelve más conformistas y nos hace perder más la dimensión real de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, reitero nuevamente, si algún otro miembro del grupo tiene alguna pregunta, ¿no? En todo caso, yo a nombre del grupo te agradezco por esta brillante exposición, ¿no? También agradezco la invitación que se me ha hecho para moderar esta sesión y a la vez ahora le doy el uso de la palabra al coordinador adjunto José Carlos Fernández Salas, que seguro nos va a dar alguna noticia también muy importante. Muchas gracias por tu exposición, María. Gracias. No, creo que nada de mi parte, en realidad, solamente también agradecer a Marilyn por hacerse el tiempo y también tener la paciencia de responder las preguntas y los comentarios de todos. Así que ojalá que haya alguna oportunidad más adelante de tener algún tipo de conversación o de conexión también con lo que está haciendo Marilyn en el taller de historia y lo que hace el grupo. Así que esa es una idea que puede estar ahí y tal vez en algún momento con algún proyecto, con algo de la historia de las constituciones o algún otro tema pueda salir alguna opción. Así que solamente eso, así que un aplauso para Marilyn. Muchas gracias y ahí lo dejamos. Bravo, 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 bravo. Gracias. Gracias, José Carlos, y gracias, Ernesto. Gracias a todos también por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en algún proyecto, quizá más adelante.